Muy buenas, voy a dejaros unos minutitos para que vayáis entrando y enseguida empezamos con la pequeña clase que tenemos preparada para hoy. Y bien, la verdad que he estado viendo en las stories que muchas habéis sido las que habéis respondido que habíais puesto muchos noes, ¿vale? Que muchas de las herramientas no las conocíais o no sabíais cuáles eran las que teníais que utilizar en cada ocasión. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esas herramientas que yo considero que son más importantes a la hora de empezar a modelar. Sobre todo vamos a ver un poquito cada una de las estecas, cómo se llaman y para qué podemos utilizarlas. Entonces, bueno, hay una serie de herramientas que yo considero que son básicas y que son, la verdad que las más importantes, ¿no?, a la hora de empezar y que nos pueden ser de mucha utilidad, ya que son bastante prácticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Hola las que vais entrando. Bueno, si tenéis alguna duda y demás me las podéis ir poniendo en los comentarios, intentaré ir parando y leyéndoos, ¿vale? Porque ya que hoy no vamos a hacer ninguna figura, pues va a ser más fácil interactuar, ¿no? Que me hagáis una pregunta y responderos. Entonces, como os estaba diciendo, hoy vamos a hablar sobre las herramientas que considero que son más importantes y básicas a la hora de empezar a modelar. Hola. Entonces, que se me va el hilo leyendo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las herramientas, ¿vale? Y sobre todo vamos a ver para qué sirven cada una de ellas. Bueno, os preguntaba en las stories si sabíais, por ejemplo, cuál es la herramienta Dresden o para qué sirve una boquilla, cómo la podemos utilizar aparte de dar textura, por ejemplo, o si es mejor utilizar el cúter o un cuchillo o por ejemplo, no me acuerdo cuál era la otra, bueno, no pasa nada. La cosa es, herramientas que yo considero que son importantes, por lo menos tener un par de herramientas, ¿vale? Una herramienta sería esta, que es la Dresden, que yo considero que es la más importante de todas, que tiene una puntita más fina y una puntita más ancha. Esta herramienta, aunque generalmente están ideadas para hacer flores y demás, porque nos pueden ayudar para hacer texturas en los pétalos, esta herramienta, por ejemplo, yo diría que para mí es la imprescindible, ¿vale? Es la más vital, es la herramienta Dresden, porque, como ya he dicho, tiene una punta más finita y una parte más ancha, que esta figura, no, o sea, esta herramienta nos va a permitir, por ejemplo, abrir cavidades, nos va a ayudar a empujar, a corregir formas y la verdad que la considero una imprescindible, ¿vale? Y para mí sería la obligatoria tener, ¿vale? Luego, por ejemplo, otra herramienta que creo que puede ser bastante importante tener, que existen muchísimos tipos, sería un bolillo, ¿vale? En este caso, ¿qué llamamos bolillo? Pues todas aquellas herramientas que tienen una bolita en uno de los extremos, ¿vale? Este sería el bolillo, ¿vale? El típico, que seguro que tenéis alguno parecido. Y luego, por ejemplo, tenemos esta herramienta que, bueno, traducida del inglés sería la herramienta hueso. Y que la verdad tienen la misma finalidad, solo que, bueno, en esta podemos jugar con ella con la ventaja de que tiene la forma acodada, ¿vale? Y nos puede permitir hacer algún tipo de forma diferente. En cuanto a lo que son los bolillos, las formas redondeadas que tienen las puntas, la verdad que está muy bien tener el pack, el conjunto de los dos, porque son 4 tamaños distintos. Entonces podemos complementar la una con la otra e intercalarlos en función de lo que necesitemos. Entonces, tener un bolillo también puede ser bastante interesante. En este caso, las herramientas que yo tengo son principalmente de la marca PME, pero por ejemplo tenemos bolillos también de metal,
Ahora os hago un inciso, ¿vale? Sobre el material, cuál es más importante y cuál es quizá el que a mí más me gusta o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar herramientas. Por ejemplo, este otro bolillo es un pack de 3 que es de arcilla polimérica y que es de la marca Sculpey y que además las otras puntitas son tipo pincel de silicona, de hecho se doblan un poquito y van fenomenal. Y fijaos, el bolillo pequeñito, que es casi imperceptible, es muy chiquitito y va genial para hacer hendiduras minúsculas. Es perfecto. Hola, hola, ¿qué tal? Estaba diciendo, respecto al material, ¿vale? Porque vemos que hay herramientas de metal y herramientas de plástico. No importa que sean de metal o de plástico. Realmente, en caso de un bolillo, el que sea de metal nos va a dar un poquito más de peso y eso va a ayudar, por ejemplo, a la hora de afinar unos bordes y demás, a que nos sea más sencillo jugar con ese peso que tiene la herramienta. Pero, sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta es si compramos una herramienta de plástico. Muchas veces no queremos gastar dinero y compramos herramientas que son muy baratas en tiendas que realmente están imitando estos productos, no son originales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que son una mala imitación y se nota toda la unión de esa pieza. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tiene un reborde de plástico que a la hora de trabajar nos va a dejar toda esa hendidura, toda esa marca nos la va a dejar en la hendidura o en el proceso que estemos haciendo. Y es una pena porque se nota y es muy molesto, ¿vale? Es como, por ejemplo, cuando tenemos un lápiz que escribe doble. Entonces, mi recomendación es que intentéis siempre invertir un poquito de dinero en una herramienta que valga un poquito más, pero huir de las imitaciones tipo AliExpress y demás, porque al final lo barato nos puede salir caro, ya sabéis. Es una faena porque entiendo que muchas veces no podemos invertir en una herramienta, pero merece la pena, ¿vale? Siempre que sea un poquito más de calidad. Bueno, otro tipo de estecas que tenemos, por ejemplo, son las estecas cono, ¿vale? Que son estas de aquí. Y como veis, tienen formas distintas. Bueno, esta, por ejemplo, nos viene muy bien a la hora de hacer orejitas de los animales. Porque ya simplemente con presionar nos va a dar la cavidad del interior de la oreja. De hecho, vamos a hacer una pequeña orejita para que lo veáis. Y además nos sirven también, tanto esta como esta, ¿vale? Por ambos extremos nos sirven para abrir cavidades o crear texturas. Y la verdad que son bastante útiles, ¿vale? Voy a hacer una lagrimita y os voy a enseñar cómo podemos utilizar esta herramienta para hacer, por ejemplo, la orejita de un animal. Bueno, tengo la lagrimita hecha, ¿vale? No sé si la podéis apreciar. Bueno, pues ahora con la herramienta lo que voy a hacer va a ser presionar, ¿vale? Va a salir una oreja gigante porque era muy grande, pero es para que lo podáis ver. Y al presionar se crea una hendidura ya que nos marca el interior de la pieza. Bueno, perdonad que tengo también Facebook abierto y tengo que andar cruzando los brazos, ¿vale? Pero se crea esa pequeña hendidura que parece ya que es el interior de la oreja. Luego además tenemos esta, por ejemplo, que tiene ambos conos, por un lado es liso y por el otro lado es estrellado, ¿vale? Y nos sirve para abrir cavidades, por ejemplo, vamos a hacer una bolita para poderlo enseñar. Si tenéis alguna pregunta, dejádmelo en el chat y os intentaré responder, ¿vale? Y o alguna parte que os hayáis perdido, repetirla y demás, ¿vale? Esta herramienta, como estaba diciendo, nos sirve para hacer cavidades. Podemos insertarla, imaginaos que tenemos una pildorita como esta. Yo puedo utilizarla para presionar y crear una cavidad. No sé si la podéis apreciar.
¿vale? O incluso, si utilizamos el otro lado, se puede crear un efecto que a mí me gusta muchísimo en las tartas que son del mar. Sabéis que se pueden añadir muchísimas decoraciones como corales y demás, ¿no? En las tartas marinas. Y, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho hacer es utilizando el conito este que tiene puntas, el estrellado. Porque podemos crear esta pieza. Con cuidado, a ver si quiere salir, que se ha pegado un poquito. Uy. Estoy recolocando un poquito, ¿vale? Nos puede crear una figura un tanto diferente, que a mí me gusta bastante, la verdad que luego, si cortamos, por ejemplo, unas cuantas como estas, y las ponemos en la parte inferior de una tarta marina de distintos colores que combinen entre ellos, pues la verdad que queda bastante chulo, ¿vale? Ahí tenéis. Y la verdad que me parece una forma bastante creativa de decorar la tarta y muy sencilla, sin necesidad de utilizar moldes de silicona. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, esta otra herramienta, ¿vale? Que se llama herramienta de paraguas, ¿vale? La verdad que hay algunas estecas que yo no conozco los nombres. Esta, por ejemplo, he leído que se llama de paraguas, no sé si la podéis ver ahí, que tiene como distintas... A ver... Tiene como distintas esquinas, o sea, distintos vértices y demás. A ver, ahí quizá mejor, ¿vale? Que seguro que también la tenéis en algún sitio y no sabéis encontrarle la utilidad. Bueno, pues esta podemos utilizarla principalmente para lo mismo, o incluso también cuando queremos hacer una pequeña florecilla y no tenemos pues un molde, o no queremos hacer la típica flor, ¿no? de cortador con expulsor, podemos utilizar una herramienta de este estilo y haciendo un poquito lo que os he enseñado antes, ¿vale? Introduciéndola dentro. Creamos ese... A ver, esperaos. Voy a hacerlo más finito, ¿vale? Para que quede más delicado. Podemos inventarnos creaciones, ¿vale? Flores que no tienen por qué ser que se ciñan a la realidad. ¿Vale? Una vez que tenemos la cavidad y se parece a la anterior, podemos, por ejemplo, cortar con la tijera pequeños petalitos siguiendo la forma de la herramienta. ¿Vale? Podríamos abrirlo. Y luego, bueno, pues tendríamos que trabajar sobre esos bordes para conseguir un efecto más fino y más delicado, ¿vale? Pero aquí tendríamos ya una pequeña florecilla que igual podemos añadir, por ejemplo, en las tartas del bosque o para cualquier tarta que hacemos para los peques, ¿no? Que muchas veces, pues, están como los personajes al aire libre y demás, pues es un pequeño elemento que podemos añadir y muy fácil de hacer. Ya habéis visto que no ha tardado ni 5 minutos y podríamos a lo mejor matizar un poquito con colorante en polvo para crear distintas tonalidades dentro de la flor, ¿vale? Si queréis, por ejemplo, podemos hacer un día pequeños detalles, podemos hacer un directo donde enseñemos a hacer pequeños detalles para añadir a las tartas, que sean muy sencillos, como este que os acabo de enseñar, ¿vale? Y pintar un poquito con colorante. Dejádmelo en los comentarios a ver qué os parece, si os gustaría que hiciéramos un directo así enseñando pequeños truquitos sobre pequeñas decoraciones que podemos añadir a las tartas, o incluso decoraciones a las tartas marinas, que también son muy chulas. Vale, dejádmelo en comentarios y si queréis podemos hacer un directo en los próximos días. ¡Hola! Hola las que vais entrando. Bueno, antes os he hablado de la Dresden Tool, Dresden Tool, ¿vale? Porque estoy acostumbrada a escribir y leer en inglés. Y en inglés pues se llama así.
Bueno, pues esta herramienta, como os he dicho antes, para mí es la más imprescindible, es la Dresden, que es la típica que utilizamos todas, ¿vale? La que para mí es la importante, la que todas deberíamos tener, aunque siempre está muy bien poder apañarnos con otra herramienta, ¿no? Como por ejemplo, simplemente saber utilizar una brocheta, ¿no? Pues si tengo que hacer un agujerito y no tengo un bolillo, pues utilizar una brocheta, o por ejemplo, se me ha roto esta parte de la Dresden, pues intentar saber sustituirlo, ¿vale? Por otra herramienta como por ejemplo una brocheta. ¿Qué otra herramienta me gusta mucho y que a veces la utilizo en lugar de la Dresden, aunque no tiene la misma utilidad? Pues es esta, ¿vale? Que venía en un juego de Ibili, que en realidad es un cuchillito normal, pero la verdad que me fascinó porque corta muy, muy bien. No tiene nada que envidiarle al cúter o al escalpelo. Corta súper bien, es maravillosa para ser de plástico y muchas veces la utilizo para hacer pequeñas marcas. Por ejemplo, cuando hacemos hendiduras, ¿no? Como pueden ser la separación de los deditos de algún personaje o de un animal, pues siempre tiramos de la misma, ¿no? De la Dresden, ¿no? Para hacer esas hendiduras. Pero si la queremos más detallada, más profunda quizá, ¿no? Más fina, fijaos la diferencia de hacerla con la Dresden. La de la derecha, ¿vale? O sea, la de este lado está hecha con la Dresden, apenas se nota. No se nota mucho. Y la del otro lado está hecha con el cuchillito que os he enseñado de Ibili. Y la verdad que es que es una diferencia brutal. Ya os digo que a mí esta ha sido un descubrimiento, que ya veis. Es un cuchillito de plástico, pero para mí esta es... wow, me gusta mucho. ¿Qué más? Os preguntaba en las stories que muchos me habéis dicho que no sabíais cuándo es mejor utilizar un cúter o escalpelo o un cuchillo. Bueno, pues mirad, yo no utilizo un cuchillo, utilizo la típica cuchilla de un cúter, ¿vale? De los recambios. La utilizo cuando tengo que cortar tamaños muy grandes, porque muchas veces con el cúter realmente lo que podemos cortar son tamaños pequeños. Tamaños grandes es mucho más complicado porque realmente no tenemos recorrido con el cúter. Mientras que cortar con la cuchilla es maravilloso, ¿vale? Sería igual que cortar con un cuchillo. Pero ¿cuál es la diferencia y qué es lo que hace mejor de cortar con este tipo de herramientas? Es que podemos utilizarlas para cortar, por ejemplo, tiras y que nos queden rectas, y que además que el fondant, si cortamos con el cúter, el fondant como que lo arrastramos, ¿vale? Y a veces es desesperante ver cómo el fondant se mueve con el cúter y no nos sale la tira en condiciones. Entonces, utilizar una cuchilla como esta y presionar hacia abajo en lugar de arrastrar puede ser muy útil. Si no tenéis una cuchilla, no os compliquéis, un cuchillo de casa que no tenga sierra, ¿vale? Importante que no tenga sierra, porque de esa manera vamos a evitar dejarle toda la forma de los dientes en el fondant. Pero para cortar tiras o, por ejemplo, cantidades muy grandes, como pueda ser, por ejemplo, esta pieza, ¿vale? Imaginaos que quiero recortarle un cacho, simplemente con presionar la cuchilla un poquito se corta y el corte es súper recto y bastante liso, ¿vale? La verdad que es maravilloso utilizar una cuchilla a veces. Bueno, ¿qué más? Otra herramienta que para mí es, la verdad, básica, es un pincel para el agua o el pegamento. Yo en mi caso utilizo agua, ¿vale? Pero es igual de factible utilizar pegamento. Otro tema del que podemos hablar si queréis, cuándo aplicar el pegamento, cuándo no, cuando no es necesario, o por ejemplo cómo hacer la receta, ¿vale? Todo eso, o sea, si queréis que hablemos de eso, escribidme, ¿vale? Y podemos hacer más directos contando truquillos de estos, ¿vale? Que sé que os son útiles, ¿vale? Bueno, os estaba diciendo, un pincel que no tenga las cerdas muy largas, y sobre todo que sea blandito, porque hay algunos que son de plástico que la verdad
no sé si tengo alguno por aquí. Tienen las cerdas muy duras, son sintéticas y son malísimas. Lo único que consigo cada vez que lo utilizo sobre el fondant es dejar una marca muy fea y me estropea el trabajo. Entonces es mejor siempre utilizar algo que sea una punta, ¿vale? Que sea blandita. En este caso, este pincel es un pincel de hacer lettering, pero tiene un tanque de agua, como veis. No me tengo que levantar a llenarlo cada 2x3, sino que yo relleno el tanque. Se desmonta, ¿vale? Yo relleno el tanque y es maravilloso, ¿vale? No tener que tener un cacharrito con agua y demás. Simplemente de vez en cuando voy y lo relleno, pero eso sí, hay que tener la punta bien tapada porque si no se queda como seco de un día para otro, ¿vale? Se queda la punta un poco acartonada y demás y es lo único que no me gusta, pero bueno, con ponerle la tapa se soluciona. Podéis utilizar un pincel normal, ¿vale? Simplemente tened cuidado que no sea un pincel que se le caigan muchísimo las cerdas, porque luego a lo mejor encontrárselas en la tarta no puede ser, no es muy agradable. Pero el que queráis, siempre y cuando que sea suave. Otras herramientas, por ejemplo, las boquillas que os preguntaba que si sabíais utilizarlas o para qué podíamos utilizarlas, pues por ejemplo, las boquillas las podemos utilizar para dar textura, por ejemplo, simular escamitas de una sirena, de un pez, de un dragón, de un reptil, de lo que se os ocurra, ¿vale? O si no, por ejemplo, a mí en las figuras me gusta ponerles el puntito de la mirada, no sé si lo veis ahí, el brillito de la mirada. Y para poner ese brillito de la mirada, lo que siempre utilizo es una boquilla. Estirando el fondant muy finito, podemos cortar los puntitos y pegarlos, y la verdad que puede ser muy útil. También podemos utilizarlo, por ejemplo, si queremos decorar algo que tenga lunares, ¿vale? A ver, ahí. Es muy práctica, ¿vale? Si no tenemos un cortador o el cortador que tenemos es muy grande, podemos utilizar boquillas. En este caso, mirad, yo por ejemplo, las boquillas que más utilizo son de Wilton, la 1, 2 y 3, pero generalmente siempre la 1 y la 2, la 3 menos. Y, por ejemplo, ahora de la que estoy muy enamorada, que me gusta mucho, que me la he encontrado en la caja, no sabía ni que la tenía, es una de PME, que es de 1,5, y es que no sé si podéis ver el agujerito, ¿vale? Pero es súper pequeño, es más pequeño que el 1 de Wilton. Entonces es la verdad que maravillosa, ya os digo, para poner pequeños detalles muy chiquititos. ¿Qué más tenemos? Tijeras, parece que no, pero podemos utilizar las tijeras con el fondant. No son de las básicas, ¿vale? No tienen por qué ser de las básicas, nos podemos apañar con un cúter, un cuchillo, lo que sea, pero nos puede ser muy práctico a lo mejor para cortar, sobre todo cuando estamos montando una figura y le estamos vistiendo, lo que sea, y está de pie. En vez de utilizar un cúter o un cuchillo y presionar sobre la figura, cortar con las tijeras es muy práctico y además el fondant no se pega, o sea que son maravillosas. Si no habéis probado a cortar con tijeras, os lo recomiendo, ¿vale? Es maravilloso. Pero ya os digo que no es obligatorio. Unos buenos alicates también para cortar las brochetas de las figuras es también muy interesante, ¿vale? Podemos cortarlas con una tijera, pero siempre va a ser un corte más limpio con los alicates, los palillos o alambres o brocheta, lo que utilicéis. ¿Qué más? Por ejemplo, otras herramientas que no son obligatorias, pero que a veces nos ayudan. Por ejemplo, imaginad que estamos trabajando sobre la mesa y se nos ha quedado pegado el fondant y no queremos meter los dedos porque vamos a marcarlo todo. Utilizar una espátula para levantar, ¿vale? Para hacer este efecto, ¿no? De lo meto por debajo y levanto. Son también muy útiles y la verdad que tienen un poco de desgaste porque no les vamos a dar muchísimo trabajo, ¿vale? Esta es una espátula de pintura, como veis, ¿vale? Esta sí que es de PME, que es muy chiquitita, que en realidad se puede utilizar también para la glasa y demás, ¿no? Para untar la glasa en las galletas y todo eso. ¿Qué más? Bueno, luego tenemos otro tipo de estecas que son, por ejemplo,
las estecas que tienen rueda. Bueno, en esta tiene la puntita de la Dresden por este lado, pero tienen rueda por el otro, ¿vale? Que es lo que nos interesa ahora. Esta, por ejemplo, para cortar alguna plantilla o para cortar en línea recta o lo que sea. O simplemente para hacer una textura, simular, por ejemplo, las ¿cómo se llama? Las costuras de un personaje, ¿no? De la ropa, o incluso con la ruedita que está dentada. Es maravilloso. Otras herramientas que, por ejemplo, podemos utilizar, el punzón de la glasa también nos puede ser muy útil a la hora de, si queremos, por ejemplo, como os he enseñado antes, igual que hacemos el pie de, por ejemplo, un conejito y utilizamos una herramienta como pueda ser la Dresden para marcar los deditos, si los queremos más finos y, por ejemplo, no tenemos este cuchillito que os he enseñado antes, podemos utilizar también el punzón, ¿vale? Que mirad lo finito que queda igual de bien que utilizando la otra herramienta. ¿Qué más tenemos? Ya os digo, esta tampoco es obligatoria. Y luego tenemos, por ejemplo, esta otra herramienta que nos puede servir igual para hacer, dar texturas y demás, ¿no? Elementos que tengan como una textura dentada y demás. Por ejemplo, las aletas de una sirena o de un pez, ¿no? Podemos utilizarla. O muchas veces me decís que queréis modelar una cara que no os sale y demás. Es un método muy tonto y muy simple, pero podemos utilizar esta herramienta que tiene forma de media luna. O incluso podemos utilizarla para cortar círculos. Si no tenemos un cortador de círculo, podemos utilizarla por un lado y por otro. Y la verdad que puede ser también muy, muy, muy práctica. Entonces, bueno, idme diciendo si os va surgiendo alguna duda o si alguna de las preguntas que os he puesto en Stories no os la he resuelto, la resolvemos, o si tenéis alguna duda sobre alguna herramienta, qué marca es mejor, qué herramienta estáis pensando en compraros pero no sabéis si es útil o no. Todo eso, escribídmelo ahora y lo respondemos, ¿vale? No os quedéis con la duda. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, los pinceles de silicona, que además los hay de muchos tipos. Los hay grandes, los hay pequeños, los hay gigantes, ¿vale? Este, por ejemplo, me lo compré cuando estuve en el Cake International hace unos años en Londres. Y la verdad que me gusta mucho porque tiene dos puntitas. Por ahí la tiene biselada y por aquí la tiene de punta. Y la verdad que me gusta mucho porque es muy chiquitito y muy práctico. Los pinceles de silicona ya es otro mundo aparte y bueno, ya tenéis también el formato un poquito más grande. Vale, igual, distintas puntas y también son muy muy útiles, por ejemplo, para hacer bocas, ¿vale? Si queréis aprender a modelar caras y que no os cueste mucho hacer una boca, podemos utilizar los pinceles de silicona. Por cierto, os aviso de que va a haber curso de expresiones faciales dentro de la academia, así que si queréis aprender a hacer caras es el momento de apuntarse a la academia, ¿vale? Si no sale este mes, saldrá o sea, en breve. Y bueno, como os estaba diciendo, tendrán distintas caras y demás, ¿no? Y distintas expresiones para que podáis practicar. Y lo dicho, los pinceles de silicona para aprender a hacer caras son maravillosos, sobre todo porque nos facilitan el trabajo, ¿vale? Algunas veces simplemente con utilizarlos ya tenemos una expresión hecha. ¿Y qué más? Por ejemplo, otras herramientas que encuentro importantes, el rodillo, ¿vale? Rodillo chiquitito, seguro que todas tenéis uno. A mí me gusta mucho este, lo tengo más chiquitito aún, me parece que es de 15 centímetros, que apenas lo uso, la verdad, el pobre está por ahí guardado. Y luego el celpin, ¿vale? Que es para hacer flores y demás. Yo también lo utilizo, sobre todo cuando tengo que estirar muy poquito fondant, es muy práctico, pero es prescindible, no hace falta que lo tengáis. Pero sí que os recomiendo pinceles.
pinceles y de muchos tamaños y de muchas formas distintas, con la punta biselada, con la punta recta, con 3 pelos, con más pelos, que sean más largos, más cortos, ¿vale? Son muy interesantes, sobre todo si dais muchísimo, o sea, si matizáis mucho con colorantes y demás, son muy prácticos y bueno, os contaré ya algún truquito para limpiarlos bien, porque lavarlos con agua y jabón no es la mejor solución, ¿vale? Siempre se acaba quedando algo de restos, entonces es mejor siempre utilizar otro método para limpiarlos. Y bueno, pues luego otras herramientas aparte, pues que considero que son importantes, por ejemplo, tener un buen set de cortadores. A ver, que no encuentro la tapa para poder enseñároslo desde arriba. Se ha caído una cabeza de una figura. Vale, mirad. Ahí podéis ver que tiene un montón de formitas, ¿vale? Son 2, 4, 6, 7 juegos de cortadores de distintos tamaños. Y la verdad que este set de cortadores me costó carillo, pero merece la pena porque es maravilloso igual. No hace falta tener uno como este, pero sí que os recomiendo que quizá las formas que más se utilizan sí que es aconsejable tenerlas, como por ejemplo pueden ser un juego de cortadores de círculos, ¿vale? El típico juego de cortadores es bastante práctico. Y por ejemplo, o cuadrados o triángulos, ¿vale? Aquellas piezas que nos vamos encontrando que vemos que son muy prácticas y que salen muchas veces, ¿no? en las creaciones. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para hacer, alguna duda o alguna sugerencia para o bien para probar alguna herramienta aquí ahora o para que hagamos un directo la semana que viene. Pedid sin ningún tipo de vergüenza, ¿vale? Que todo es hablarlo y valorarlo y tal. Y bueno, pues nada, creo que las preguntas de las stories las he resuelto todas, ¿no? Las estecas, cómo utilizarlas y demás. Sobre todo, no es que tengan un uso, específico. Es más bien el uso que nosotros llegamos a darle, ¿no? El ingenio que tenemos, porque a lo mejor, probablemente, las estecas han sido creadas con una finalidad. Ya os digo que, por ejemplo, la herramienta Dresden, si tú la buscas en Amazon, te pone que es una herramienta de flores. Y yo no la utilizo para hacer flores, pero sí que es verdad que es muy útil para, por ejemplo, nervar pétalos y demás si no tenemos nervador. Pero a la hora de trabajar en las figuras es siempre la herramienta por excelencia a la que siempre vas a echar mano. Entonces, sobre todo, probad mucho las herramientas. Si tenéis un pack de herramientas, que es lo más normal a veces, ¿no? Comprarse un pack, es que probéis con ellas distintas cosas, porque al final siempre les vais a encontrar una utilidad, o incluso viendo algún tutorial y demás, os va a sorprender cómo utiliza la gente las herramientas, ¿vale? A mí me ha pasado ver a personas utilizar las herramientas de una manera que nunca hubiese pensado y pues vaya, aprendes cosas nuevas, ¿no? Entonces, por eso os digo, sobre todo, que trasteéis con ellas. Importante, la Dresden, si podéis, y al menos un bolillo. Si puede ser de distintos tamaños, pues mejor. Y luego, pues por ejemplo, una herramienta de corte. Un cuchillo tenemos todas en casa. Si puede ser sin sierra, mejor. Y pues un escalpelo o un cúter, o si no un cuchillo, pero habría que aprender a manejar solo la puntita, ¿vale? Muy delicadamente. Y una boquilla, pues hombre, a lo mejor sí que tenemos todas una boquilla en casa, ¿vale? Una boquilla con una no sé suficiente, una que sea chiquitita. Y luego, pues si se os antoja alguna herramienta, podéis probar a comprar alguna. Y sobre todo, lo que os he dicho, chicas, si no sabéis si vais a utilizar una herramienta, bueno, no invirtáis en ella. Probad primero una de una marca más barata, ¿vale? Pero si veis que al utilizar esa herramienta se notan, nos deja una marca muy fea el plástico en el fondant,
es que es de mala calidad, ¿vale? Se nota la unión de las dos piezas y nos está dejando un detalle muy feo en el fondant. Entonces, conviene que si nos damos cuenta que esa herramienta la utilizamos mucho, invertir un poquito más y comprar o bien una de marca que no lo va a tener. Ya os lo digo yo, que no lo tienen, ya se aseguran ellos de que no lo tenga. O si no, comprar una de metal, ¿vale? Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, que llevo aquí mucho rato hablando. Os leo, ¿vale? Lo dicho, si queréis, la semana que viene había pensado en que a lo mejor podíamos hacer un directo en el que hablásemos un poquito cómo utilizar el fondant con el CMC, que sé que es una de las preguntas que más os atormenta, ¿vale? Que muchas veces me preguntáis, o sea, me la preguntáis una barbaridad de veces increíble. Entonces, si queréis, la semana que viene podemos mirar cómo saber si mi fondant necesita ponerle un poquito más de CMC, y podemos hablar de las diferentes pastas de azúcar, aunque hoy os he contado en stories, podéis ir a las stories cuando acabe el vídeo y ver las diferencias que hay de una pasta de azúcar a otra. Y bueno, os enseñaré la semana que viene, si queréis, cómo utilizar el CMC con el fondant, para que no tengáis dudas y podáis emplearlo. Incluso cómo podemos hacer con él una pasta similar a la pasta de modelar en casa, ¿vale? Utilizando CMC. Así que nada, viendo que... Nada, es un placer, ¿vale? Me están diciendo por Facebook que muchas gracias por los consejos y demás, ¿vale? No me importa ayudaros, o sea, me gusta ayudaros, así que es un placer poder compartir lo que sé, ¿vale? Y bueno, dentro de muy poquito subiré un post al blog donde podréis encontrar el uso de todas las estecas y demás. Mañana, aún así, a ver si puedo subir una publicación, ¿vale? Donde se explique para qué utilizamos cada una de las estecas, y así no se os olvide, ¿vale? Pues si no queréis ver el vídeo entero otra vez, cómo utilizar las estecas o para qué sirve cada una de ellas, ¿no? O qué tipos tenemos. Entonces, bueno, lo dicho, ¿os gustaría que la semana que viene hiciéramos un directo en cuanto a utilizar el CMC con el fondant? Os pondré una encuesta igualmente en las stories, ¿vale? Estaos atentas porque voy a empezar a publicar más en las stories, muchos trucos en las stories, y a lo mejor publico menos en foto, en el feed, ¿vale? Y así os puedo compartir trucos para que los podáis utilizar más rápidamente, ¿vale? Así que, bueno, espero que os sirva un poquito, ¿vale? Os sirva un poquito la charla, ¿vale? El ratito que os estoy aquí dando toda la chapa. Y nada, nos vemos por las stories, ya os digo, estad atentas a las stories, que va a haber muchos truquitos y muchas cositas explicadas. Y nos vemos, ¿vale? Mañana estad atentas a Instagram, que tengo una sorpresa muy grande. En Facebook la tendré el sábado. Mirad, me están preguntando en Facebook si se puede usar cualquier tipo de fondant para modelar figuras. El otro día puse una publicación también en Facebook y también en Instagram en la que os explico si se puede utilizar, o sea, qué distintos tipos de masa, pastas de azúcar tenemos para poder utilizar para hacer figuras. Sí, podemos utilizar el fondant, pero es muy blando, entonces siempre es conveniente saber cómo hacer que endurezca más rápido, cómo trabajarlo, o que existen otro tipo de pastas que endurecen más rápido y que no deforman las piezas, ¿vale? Buscad esas publicaciones, ¿vale? Porque están puestas de esta semana, y lo dicho, estad atentas porque habrá sorpresitas, sobre todo mañana en Instagram va a haber una y muy grande. Así que, chicas, nos vemos.